Concepción López Sosa, profesora también de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Geografía e Historia, historiadora, y va a exponer una conferencia. Recordemos que Concepción ha podido venir gracias al financiamiento de la Universidad Complutense de Madrid, lo cual es para nosotros un gran orgullo y una especie de regalo muy esperado. Así que vamos a escuchar la conferencia de Concepción, Madrid en sus mapas, siglo XVII y siglo XIX. Y ahora sí, pasamos a este y a este. Bueno, buenos días para nosotros, ya casi medios días, buenas tardes para los que están del otro lado, colegas, queridos amigos. Antes de empezar mi presentación, quiero, por supuesto, expresar mi agradecimiento a la facultad, al Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y especialmente a Graciela Fabeluques por haber facilitado, ¿no?, mi movilidad y haberme permitido estar hoy aquí. Verdaderamente un orgullo y una satisfacción, ¿no?, disfrutar también de esta ciudad estupenda y que también me está tratando. La presentación que yo les traigo es una suerte de reflexión muy amplia y ambiciosa. Madrid en sus mapas, siglos XVII-XIX. No sé si conocen la ciudad de Madrid, con lo que si es así, pues será más sencillo, y si no, pues intentaré ubicar en esa ciudad lo que quiero plantear. Parto de la base de que yo no soy especialista en cartografía, yo soy historiadora del arte, y que he trabajado y sigo trabajando sobre el proceso de configuración urbana de la ciudad de Madrid en diferentes sectores y en diferentes ámbitos, y desde luego la cartografía histórica, la cartografía antigua, pues ha sido fundamental, ¿no?, para ver y para poder ir enmarcando, ¿no?, los procesos de conformación de esas áreas sobre las que yo he ido trabajando. Desde luego es obvio y resulta obvio partir de esta idea de que desde la antigüedad, ¿no?, hay una necesidad de mostrar la realidad física del entorno, del territorio, de modo que los planos que hoy nos han llegado resultan una fuente fundamental para el análisis de los procesos históricos. Sin embargo, analizando y viendo los planos de Madrid en la franja cronológica en la que voy a desarrollar esta presentación, partiendo de esta primera cartografía de 1623 de Antonio Mancelli y llegando hacia esa otra de 1848 de Francisco Coello y Pascual Madoz, que digamos que es el último plano de Madrid previo a ese que nos ha mostrado Rubén Payol, ya la propuesta de Castro del ensanche de Madrid, la extensión de Madrid. Pues desde luego, así a una simple observación, vemos que estos planos muestran prácticamente los mismos límites de la ciudad, la articulación más o menos similar de esas principales arterias sobre las que se irá definiendo la trama urbana, de modo que enseguida nos planteamos qué realidad ofrecen los planos, qué muestran y qué ocultan, porque esa utilización que yo realizaba de los planos para ubicar determinados edificios, para estudiar determinados procesos de urbanización de determinadas zonas. Yo he trabajado fundamentalmente sobre este área de la ciudad, es decir, el límite oriental, lo que es el paseo del Prado de Madrid. Es que no sé por qué no señala el puntero, lo que yo quiero o lo que yo señalo en la pantalla no veo que se señale en la grande. Porque está en forma de entonces no sé.
le sacamos esto. No sé si es posible. Lo digo por que sea más clara la... No, vos decís, ahora acá tenés un puntero. ¿Ahí? ¿Ahí? A ver, cliquea de nuevo. Elegí puntero láser. Vale, ahí. Vale, bien. eso es perfecto. Pues digo que he trabajado fundamentalmente sobre este límite oriental de la ciudad, y cuando yo pues analizaba, ¿no?, los procesos de urbanización de la zona, desde luego recurriendo a otro tipo de fuentes, las fuentes documentales del archivo de la ciudad, pues muchas veces no concordaba realmente con lo que la cartografía representaba. De modo que en esta disertación o esta presentación lo que voy a intentar es reflexionar, pues ver cómo los planos verdaderamente son un artefacto cultural, ¿no?, un testimonio verdaderamente interesado, que nos engaña porque en su aparente realidad esconden otras voluntades que también resultan obvias, ¿no?, como proporcionar una identidad política a la ciudad en un determinado momento, dotarla de una iconografía, de una imagen determinada, responder a razones políticas, militares, estratégicas, tributarias, también un elemento de prestigio y de propaganda en determinado momento, o la ilustración de proyectos o fundamentos teóricos sobre lo que la ciudad debería ser en determinado momento. De modo que hasta qué punto resultan precisos o fiables en su aspecto dimensional y formar los mapas que muestran el pasado de las ciudades, y en el caso de Madrid, qué realidad presentan. Porque, a ver, si vemos esta secuencia, insisto, los límites de la ciudad parecen los mismos, las arterias y calles principales son las mismas, parece que tampoco hay una densificación excesiva de la trama. ¿Qué ocurre durante este siglo y medio? La ciudad no ha crecido, los habitantes, porque los censos, ¿no?, y todos los datos que cuantifican la población dicen que la ciudad ha aumentado en el número de habitantes, y sin embargo en su aparente realidad parecen inamovibles, ¿no? De modo que también todas esas fuentes documentales nos dicen que la edificación está realizándose en altura, la trama desde luego que presenta ese primer plano, ¿no?, de densificación de la ciudad no lo era tanto, y como hemos visto, ¿no?, pues también en uno de los planos que presentaba Rubén Payol, fuera de la cerca, si bien había una realidad urbana pues un tanto tímida, pues parece que la propia ciudad también lo era así. Entonces lo que voy a hacer es una revisión muy rápida por los mapas, esos mapas históricos, esos mapas antiguos, para ver un poco en qué realidad y en qué momento nos estamos encontrando, partiendo de este inicial, este plano de Antonio Mancelli de 1623. Es extraño que una ciudad como Madrid corte desde 1561 por esa decisión de Felipe II de establecer en este punto concreto la nueva capital, la sede de la corte, cuente con tan pocas imágenes cartográficas, ¿no? 1623 es un momento que ya han pasado unas décadas desde ese establecimiento definitivo de la corte en Madrid. También, ¿no?, ha pasado un cierto tiempo desde ese vaivén que supuso el cambio de la capital a Valladolid entre 1601 y 1606, de modo que ¿qué ocurre en esta ciudad y a qué responde este mapa? Desde luego es interesante plantear que es un encargo del ayuntamiento, un regalo al rey. El ayuntamiento, la municipalidad, finalmente será quien tenga que asumir, digamos, ese proceso de conformación de la ciudad, y en buena parte
contribuir a la financiación, ¿no?, de todas las obras de mejora y de todas las obras, ¿no?, de infraestructura. Es interesante también cómo, si bien la historiografía respecto a la cartografía dice que el siglo XIX sería esos planes futuros, ¿no?, o que los mapas representan los planes futuros, mientras que los planos históricos sería la ciudad del presente. Sin embargo, después de analizar este plano, vemos que realmente es una representación de la ciudad que quiere ser. Es decir, la ciudad en este momento más o menos tenía una trama que llegaba aproximadamente hasta aquí y hasta la zona del límite oriental de la ciudad. Todo esto que vemos densamente, pues desde luego no lo era tanto. Bien, es cierto que se representan los elementos más importantes. Ahí está ese alcázar, ¿no?, a partir del cual se definirá, ¿no?, la propia trama de la ciudad, y es interesante cómo hay un achatamiento, digamos, en dirección norte-sur de la ciudad, mientras que hay un deseo de expansión, ¿no?, de la ciudad, no de expansión, sino de mostrar el eje oeste-este de la ciudad, que tiene mucho que ver con esa ciudad que quiere ser. Desde luego, Felipe II, cuando establece la corte en Madrid, da una definición nueva de lo que será esa ciudad, y es trasladar a este punto, que era la periferia, que era zona de huertos, que era zona sin urbanizar, la entrada principal a la ciudad. Una entrada principal que está vinculada a crear una escenografía urbana, una utilización de la trama de esa ciudad como elemento representativo, o más bien escenario o proscenio de la visibilidad del poder, de modo que las entradas reales, toda la llegada de visitantes ilustres se haría desde este punto de la ciudad y transitaría por una ciudad que está sin hacer, pero sin embargo que se encuentra con una vía triunfalis que llevaría hasta el mismo centro del poder del Alcázar. Y sería este itinerario, a través de esa carrera de San Jerónimo, que sigue siendo una de las calles principales de la ciudad, la que se convertiría en el elemento, en la arteria sobre la que se articularía, sobre la que se armaría la trama. De modo que esa decisión de Felipe II estaría orientando la visión de la ciudad hacia el este, y es lo que este plano de Mancelli está mostrando. Es una propuesta de planificación, de anticipación del futuro, como ahí les pongo, el establecimiento de los límites entre el oeste y el este de la ciudad a partir de ese eje ceremonial o esa ciudad ceremonial, escenario de representación pública del poder en ese marco que es la urbe. De modo que la importancia de este centro de poder, y también esa plaza mayor que será dentro de la ciudad uno de los escenarios representativos, no solo área comercial, sino también ámbito de sociabilidad y el lugar donde el poder se encuentra con el pueblo, e incluso se muestra con una irregularidad dentro de la regularidad, ¿no?, que presenta la trama, que no es real, porque ya en esa época se habían dado las pautas para una regularización de esta ciudad, y sin embargo en ese presentar, ¿no?, el plano con una intencionada decisión, ¿no?, de mostrar ese oeste-este, pues casi se deforma también la propia Plaza Mayor. Es interesante porque además es un proyecto, como digo, encargo del Ayuntamiento, regalo al Rey, pero es un momento en el que también se está definiendo la propia historiografía de la ciudad. En ese momento Gil Dávila es el autor de la primera descripción histórica de la villa, de modo que imagen y letra, ¿no?, narración e imagen cartográfica, digamos, cobran verdadero sentido y fundamento.
Otro de los mapas fundamentales y que va a ser un referente importante a partir de este momento es este plano de Teixeira de 1656. Pedro de Teixeira es uno de los cartógrafos más importantes portugués, que se pone al servicio de Felipe IV para realizar todas las coreografías o todas las cartografías de la costa española, con una definición verdaderamente exquisita, precisa. Digamos que la aplicación de toda la matemática, ¿no?, y de toda la ciencia para la definición del propio plano y del propio mapa. Y si vemos, no difiere demasiado en el contorno, en los límites de la ciudad, en el contorno. Si vemos que este límite oriental ya ha cobrado otra importancia. Importantísima, desde luego, las leyendas. Esto es uno de los aspectos más interesantes, ¿no?, de los mapas. La información, que también es interesada. ¿Qué información da esa leyenda? ¿Qué presenta y qué oculta? En este caso, desde luego, es una definición verdaderamente pormenorizada de las parroquias, de los monasterios y de los hospitales, porque a partir del asentamiento de la corte serían más de 100 órdenes, fábricas conventuales, monasteriales, las que se establecen, ¿no?, al amparo de la capitalidad, y que se van ubicando en los diferentes sectores de la trama, generando también asentamiento en torno a estos lugares de religión, que desde luego se manifiestan con una presencia, ¿no?, de todas y cada una de las órdenes, como digo, al amparo del poder, al amparo de la corte. En este caso parece que todos los autores apuntan a que probablemente es un encargo real, es una representación de la ciudad ahora entre las posesiones regias. El Alcázar, que ya ha sido sometido, ¿no?, a toda una transformación arquitectónica para vincularlo a la ciudad, para generar a la ciudad una imagen que rompa con esa fisonomía del Alcázar fortaleza, para convertirlo en un palacio urbano. Ahí vemos esa huella, ¿no?, de la plaza mayor, perfectamente regularizada, y esas arterias que se van regularizando, que van consiguiendo cada vez una mayor linealidad, que no existía en este momento, sino que se va de poquito a poquito, y así lo hemos ido confirmando en la documentación de archivo. Sin embargo, vemos ese límite ya perfectamente urbanizado. ¿Por qué? Porque se ha convertido no solamente en antesala de la entrada principal a la ciudad, sino en frente y vestíbulo del Palacio del Real Retiro, del Real Sitio del Buen Retiro, que es como el lugar de descanso frente a la oficialidad, de modo que el poder está en los dos frentes de la ciudad. Es una ciudad entre esas dos posesiones regias, y que muestran y que intentan mostrar el esplendor de la ciudad. Un regalo, una promoción o impulso del rey, que ofrece una imagen de la ciudad mucho más esplendorosa en su propia trama, en su linealidad, en sus límites, etcétera, etcétera, que lo que era. Pero es un momento, ¿no?, que la ciudad, que el propio Estado empieza ya a mostrar evidentes signos de decadencia. Es el momento en el que se están perdiendo conflictos, hay conflictos bélicos en los que no se está saliendo excesivamente victorioso. Es el momento, ¿no?, de la decoración del Palacio del Buen Retiro, con todas esas victorias militares de Velázquez, que seguro que le suena. Es un momento en el que Calderón, Tirso están creando obras de exaltación de la corona, ofreciendo una imagen que no es real, y sin embargo, pues querer agarrarse a ese esplendor, algo que además queda muy claro, ¿no?,
en la propia leyenda del mapa, esa búsqueda del origen mitológico de la ciudad con los propios escudos, por supuesto el escudo regio, pero también la presencia de la municipalidad, ¿no? De ese ayuntamiento que está permanentemente endeudado, ¿no? Por todas esas obras que persiguen de alguna manera dotar a la corte, ¿no? de la dignificación que se precisa, ¿no? Dotar a la ciudad de esos orígenes nobles y, sin embargo, un plano que desde el punto de vista cartográfico desde luego tiene muchísimo interés porque representa una perspectiva caballera, una perspectiva en altura que nos permite casi recorrer una ciudad que por una parte nos da mucha información y por otra parte, insisto, ¿no? Nos ofrece esa imagen de la ciudad que quiere ser. Son proyectos, imágenes de esa ciudad que a partir del plano de Teixeira, digamos que el plano de Teixeira ya define, ¿no? Lo que será la ciudad, que indudablemente el proceso tanto de conformación de la trama como de la densificación de la misma, desde luego se está produciendo en el interior y no siempre se representa, porque parece una imagen de la ciudad que no se mueve, que no evoluciona, ¿no? De 1683, 20 años después del Teixeira, y como vemos es esa primera copia reducida del plano que nos presenta ya esos edificios sin volumen, la primera planta de la ciudad, y es interesante porque es un plano que se hace ya, o el último antes de la llegada de los Borbones, ¿no? Con digamos las intervenciones, ¿no? Urbanísticas que se han ido ofreciendo en la ciudad, que se han ido consiguiendo en la ciudad, como esa regularización de la plaza de Palacio, que se va a convertir, ¿no? En un engarce, desde luego en el símbolo del poder de la ciudad, pero en un engarce y un frente monumental a la ciudad, y también cada vez de una manera más clara esa regularización de la ciudad y ese frente, ¿no? Ese límite oriental. Desde luego el siglo XVIII será fructífero en cuanto a la cartografía madrileña, y Nicolas de Fer en 1700 ofrece un mapa, ¿no? de la ciudad que como podéis ver no difiere demasiado, ¿no? Conforme a lo que hemos visto. Sí que ofrece una realidad más real, si me lo permitís, ¿no? De este entorno, ¿no? Alrededor de Palacio, que sí que de una manera muy esquematizada, sin embargo, refleja lo que sería esa articulación, diríamos, sin ningún tipo de planificación, de crecimiento espontáneo, ¿no? Que se corresponde con el Madrid histórico, que es la parte menos regularizada. Sí podemos hablar de regularización de la ciudad de Madrid. También es un encargo regio. En este momento vamos a asistir a una mayor proliferación de planos. Es interesante en este caso cómo se define claramente la cerca, que en 1624 y con fines, es decir, un año después de ese primer plano de Antonio Mancelli, se construye una cerca alrededor de los límites de Madrid con fines absolutamente fiscales, pero es interesante que en este momento y en 1700, ¿no? Casi coincidiendo con esa llegada de los Borbones, se defina claramente cuál es el límite. Abracemos la ciudad para saber
o no, o controlarlo de dentro o ver qué es lo que puede surgir fuera. Y es interesante como si para los austrias la carrera de San Jerónimo, como les decía, ¿no?, a partir de esa entrada por el camino de Alcalá y atravesando el Prado sería esa vía ceremonial de entrada a la ciudad, aquí vemos un protagonismo importante de la que será otra arteria fundamental de acceso y conexión entre el límite y el interior de la ciudad, que es la calle de Alcalá. La calle de Alcalá que terminará convirtiéndose para los Borbones en alternativa y en vía diferenciadora con respecto a la dinastía anterior, de modo que a partir de 1700 la calle de Alcalá cobra el protagonismo y asume, digamos, un proceso de urbanización mucho más fuerte, con una presencia también de edificios destacados, con unas cualidades estilísticas o unas características estilísticas que están más en la línea de ese clasicismo barroco que definirá a la propia dinastía de los Austrias. Un plano, en este caso, en cargo del duque de Alba, que es embajador en la corte francesa, de modo que es un regalo, un presente que se haría al propio embajador. Y lo interesante en este caso es la representación en volumen de los edificios más importantes de la ciudad, los que se entienden que son los más importantes, por supuesto, destacando, ¿no?, lo que son los dos centros de poder, el oficial, ese Alcázar y su entorno, y lo que es el Palacio del Buen Retiro, y luego toda una serie, ¿no?, de edificios fundamentalmente de naturaleza religiosa, pero algunos de carácter nobiliario, arquitectura, ¿no?, nobiliaria, que son los que, digamos, engrandecen y magnifican la ciudad. Y lo interesante es que el propio duque de Alba muestra en planta su palacio, dejando muy claro que él está detrás de la promoción, que es un símbolo de prestigio y se concede el privilegio de presentar, ¿no?, su residencia como una de las más destacadas. Interesantes, desde luego, a partir del 18, la imagen que se proyecta de la ciudad de Madrid de cara al exterior, es decir, la proyección europea de la ciudad, porque no solamente se representa, ¿no?, la ciudad en sus límites, en este caso, ¿no?, con una trama que mantiene, ¿no?, la imagen anterior, sino que además se promociona la ciudad a través de los edificios representativos, ese frente de palacio, esa plaza mayor, desde luego, que nos ofrece una imagen de esos edificios en altura de hasta 5 pisos en altura, que eran los perfiles de la plaza y que hoy no se corresponden por los diferentes incendios y las diferentes intervenciones, ese Palacio del Retiro y el frente del río. Es decir, toda una serie también de miradas interesadas de lo que interesa proyectar, de lo que interesa mostrar, y curiosamente, pues uno de los elementos que serían también una de las particularidades, una pequeña ermita que se ubicaban, ¿no?, en ese parque del Retiro y ya desaparecidas, y se convierte también en uno de los emblemas de este mapa. A partir, como decía, a partir de este momento, es muy interesante a lo largo de todo el siglo XVIII, son las cartografías o la imagen de la ciudad que aparecen en los diferentes libros de viajes. Mostrando pues esa presentación cartográfica, pero también miradas interesadas a través, ¿no?, de lo que se supone se quiere proyectar, o a partir de los edificios o ámbitos de sectores de la ciudad que
mejor la representan, pero volviendo, ¿no?, a la fiabilidad de los mapas, pues vemos que este frente de la ciudad, que supuestamente se corresponde a el Alcázar, pues es una imagen del Palacio de Lisboa. Es decir, se ha utilizado un grabado que no corresponde, pero bueno, es un sitio real, es la casa del rey, pues nos sirve, ¿no? De la misma manera que este frente, que sería ese skyline de Madrid, desde el Manzanares, ¿no?, que es la arteria que sirve de límite oriental de la ciudad, bueno, pues como comentaba, ¿no?, la precaución a la hora de tomar, ¿no?, como absolutamente veraz es la información que ofrece, y desde luego pues también, ¿no?, esta presencia de las dádivas que se ofrecen al monarca, que están también muy al hilo, ¿no?, de la promoción que se quiere hacer de la ciudad en determinados momentos. A veces nos encontramos, ¿no?, pues sorpresas como esta, que realmente no es un plano en sí, pero sí lo es, y me refiero, ¿no?, pues es un documento, en este caso de Pedro de Ribera, uno de los arquitectos más importantes de esta segunda mitad del siglo XVIII, maestro mayor de obras y del Ayuntamiento de Madrid, y también fontanero real, de modo que nos ofrece, ¿no?, toda una propuesta de esos viajes de agua, de búsqueda, ¿no?, de viajes de agua en las afueras de la ciudad, y su propuesta de canalización, ¿no?, en esa red casi arterial, ¿no?, para abastecimiento de la ciudad, y nos ofrece en sí misma pues la imagen que se corresponde claramente con cada uno de los mapas, desde esa definición ya precisa que hace Pedro de Teixeira en el 56. Interesante de Tomás López, de 1757, ¿no?, un cartógrafo pensionado en París, que realiza esta primera edición del mapa de Madrid, muy esquemático, para incorporarle a ese atlas geográfico del Reino de España e islas adyacentes. Desde luego la cartografía francesa, ¿no?, ese París con larga tradición, serviría sin lugar a dudas, ¿no?, de inspiración, e interesante porque en su aparente sencillez, sin embargo, incorpora cambios urbanísticos del reinado de Fernando VI, como esa plaza de toros en las afueras del palacio de la puerta de Alcalá, la importancia de esa urbanización del Prado en toda su longitudinalidad, también la urbanización del Prado más allá de los límites, es decir, ya la configuración de una red de paseos que después se consolidaría de manos de Carlos III, y la presencia de uno de los hitos más importantes desde un punto de vista arquitectónico, pero también de fundamento teórico, que es la construcción del Hospital General en ese extremo sur de la ciudad, también para magnificar otro de los accesos importantes a la ciudad, pero que también sería ya pues una obra que muestra las novedades tipológicas de lo que debe ser un hospital, que reúne la totalidad de todos los hospitales, ¿no?, que estaban dispersos por el interior de la ciudad, que se ubica en un lugar despejado de Buenos Aires, buenas vistas, etcétera, etcétera, y es el edificio que en la actualidad cobija pues el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Y lo interesante es que con esa plaza de toros, vinculada a la principal área de sociabilidad de la villa, como es ese Paseo del Prado, la gente pasea, va a los toros, y después, y aunque los Borbones no eran especialmente proclives a los toros, sin embargo sí que asumen esa herencia y esa tradición, porque además se graban las entradas y con ese dinero se financia
financia la construcción del hospital y se procura esa urbanización de esta zona. Este plano, que después serviría para incorporarse en ese calendario manual y guía de forasteros de 1759, interesante porque van incorporando pues como el seminario de nobles, las salesas, el cuartel de guardia de corps, es decir, las principales obras que se construyen en la ciudad en el siglo XVIII e incorporan algo que nunca se llegó a hacer, es decir, el Palacio Real, que se quema, el viejo Alcázar se quema en 1734, ya está construido el Palacio Real nuevo, pero esta definición de jardines nunca se llegó a hacer, entre otras cosas porque era imposible, ¿no?, por la irregularidad del terreno, conseguir desde la cota superior del palacio hasta la bajada al jardín, hasta el río, digamos, una planificación ortogonal, francesa, etcétera, etcétera, como la que se piensa y ofrece este plano. Bueno, voy a ir avanzando más rápidamente. Interesante estos planos que se hacen en edición bilingüe, con leyenda en castellano y leyenda en francés, desde luego interesantísimo, porque muestra esa ciudad de Fernando VI, con todas las intervenciones y con toda la proyección de esos paseos más allá del límite sur, y también ese anillo de circunvalación natural que se proyecta con Fernando VI y que la historiografía todavía no le ha dado su sitio, atribuyendo con ese tópico de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, etcétera, etcétera, como si hubiera llegado y hubiera hecho una ciudad de la nada, cuando el proceso de urbanización y de conformación estaba pues desde el mismo momento de la capital. Interesante, desde luego, 1750, ¿no?, el momento en el que se plantea de manos de la Ensenada, del ministro, hacer una revisión catastral de la ciudad, siempre con fines de financiación, ¿no?, y esto lleva pues una revisión, ¿no?, de la población de Madrid y del registro, ¿no?, de la ciudad en cada una de las manzanas, que finalmente dará como lugar un proyecto amplio que no terminó de concluirse, este libro primero de la planimetría general de Madrid, que dio como consecuencia, ¿no?, esa numeración de las manzanas, y que veremos cómo se define en la ciudad, con una numeración, insisto, de cada una de las manzanas, una presentación planimétrica de cada uno de los edificios religiosos, verdaderamente un documento excepcional, sobre todo para ver para confirmar espacialmente cómo eran esos recintos religiosos, o ver cómo eran esas presencias con esas cualidades que también desaparecieron. Pero además ya hay una clarificación, ¿no?, de quién ocupaba esas manzanas, en qué o con qué carácter, propietario, inquilino, adquisición, etcétera, etcétera. Y ahí vemos, ¿no?, toda la leyenda y todo el registro, digamos, de cada uno de esos frentes de la ciudad, de esa compartimentación de las manzanas o de la ciudad en manzanas, que terminaría por definirse en este plano parcelario de Espinosa de los Monteros de 1769, desde luego con esa presencia, el escudo del conde de Aranda, es decir, esos primeros ministros vinculados a Carlos III, con ese planteamiento también de lo que la ciudad debe ser, el servicio, ¿no?, de Estado a través de pues obras públicas, etcétera, etcétera.
ahí he puesto esa visita general de las casas de Madrid, 1750, 1751, levantamiento y numeración de las manzanas y parcelas con valor catastral, que da ese primer censo de datos con propietarios, la calidad, la edificación, los metros, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos ayuda a entender cómo es una ciudad que se ha mantenido y que sigue manteniendo los mismos límites, las mismas arterias, porque ya nos da datos que podemos cuantificar. Y además, dentro de esa realidad real, valga la redundancia, de los planos, pues aquí vemos ese proyecto de urbanización que todavía no estaba realizado, ¿no? Esa urbanización completa del límite del Prado en su completa o en su máxima extensión norte-sur, con ese gran espacio circuagonal entre la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, ¿no? que lo convierten en ese símbolo de exaltación de la monarquía borbónica. Y sin embargo la honestidad en este caso es presentarnos en este recuadro la realidad de ese paseo tal como estaba y lo que se conseguirá, mientras que este frente no ofrece la realidad de ese jardín y sin embargo es lo que realmente se querría y nunca se podría conseguir, porque la orografía, la propia, lo accidentado del terreno sería imposible, ¿no? Conseguir. Voy a ir pasando. Me interesa sobre todo, y lo traía sobre todo, cómo Madrid, el plano, no solo Madrid, todas las ciudades, ¿no? Forman parte de esos repertorios en las guías de viaje. Hay que situar, y sobre todo a partir de principios del siglo XIX, cuando Italia ha dejado de ser el referente de viajeros y España se convierte en un importante reclamo para viajeros extranjeros. No tanto Madrid, que no forma parte, digamos, de los intereses, pero sí ese tour hacia Andalucía, llevados por ese pasado árabe, etcétera, etcétera, de ese mundo andaluz, pero sin embargo Madrid pues es el lugar a partir del cual se establecen el resto de las rutas. Y por supuesto esta obra fundamental de el ilustrado Antonio Ponz, que hace y realiza todo un recorrido, un viaje por España, Madrid y los sitios reales, es el tomo 15, digamos, registrando todo lo que sería la primera guía patrimonial, ¿no? de los bienes de la nación, desde luego con todo un discurso de lo que debería ser y también con un criterio estilístico: esto es horrible, esto no vale nada, pero sí que es importante porque nos muestra, ¿no? También esa imagen de la ciudad que se puede después como diría, radiografiar. Es decir, el plano es esquemático, es lo que quiero decir, el plano es esquemático, pero sin embargo podemos reconstruir la ciudad porque la información precisa de cada uno de los edificios que componen la trama van en el texto. Tomás López, 1785, dedicado a Carlos III, digamos que es la definición, la consecución de lo que se logra bajo Carlos III a instancias de Florida Blanca, que finalmente es como el sueño de un orden cumplido, ¿no? Todos esos proyectos anteriormente promovidos e impulsados, insisto, con una época verdaderamente importante bajo el reinado de Fernando VI, todavía poco esclarecida, y convirtiéndose en lo que será, ¿no? La guía urbana
oficial, ¿no?, de ese Madrid construido, consolidado y además difundido. Ahí os pongo 20 por 24 reales. Como vamos mal de tiempo, si te parece, lo dejamos aquí. Yo puedo continuar, pero como me has dicho... No, lo que pasa es que van a llegar las empanadas. Vale, pues entonces aquí lo dejamos, finales del 18, el 19 dicen que en época convulsa es una época de mapas y desde luego el 19 es cuando empiezan a surgir todos esos mapas que mantienen más o menos la fisonomía hasta esa mitad del 800, cuando el plan Castro plantea ese ensanche de la ciudad que, como nos ha comentado Rubén Payol, pues desde luego no termina de definirse, ¿no?, porque el peso de lo existente, la dinámica, ¿no?, de la propia ciudad, pues finalmente condiciona los planteamientos teóricos y los ideales, ¿no?, de la ciudad, que en muchas ocasiones pues refrendan los mapas. Bueno, pues muchísimas gracias, Conchi. Te dejamos comprometida para una parte 2. Claro, por supuesto, por supuesto. Eso es. Dicen si podés mostrar Sí, la claro mitad que del siglo sí, XIX. sí. Ahí tenía, bueno, pues estos como en este caso, pues... Bueno, mientras llegan las empanadas podemos seguir. Panoramas, curiosidades, hay... Interesante el plano de situación de Madrid y en este caso los caminos de alrededor, porque ya proyecta hacia el territorio, ¿no? Claro. Ya se sale de lo que es la ciudad y proyecta al territorio. Sin embargo, en este caso, que son pues esos planos de la ciudad de Madrid, sin embargo, pues se recorta parte de es decir, que en este caso, pues si tenemos que cortar parte del Retiro, lo cortamos, y la parte baja, porque lo que interesa en este caso es que se defina, ¿no?, o muestre, ¿no?, el centro de la ciudad, lo que es, pues diríamos, el Tour City, ¿no? O este ya es interesante, porque ya estamos en otro momento, ya el Madrid dividido en diferentes barrios, ¿no?, ya una sectorización de la ciudad, ¿no?, en sus barrios. Ahí tenemos ese plano dividido en barrios. Este es un proyecto también interesantísimo, ¿no?, que ya nos va marcando cada uno de los barrios, cada una de las manzanas que componen esos barrios, es decir, ya una realidad mucho más microscópica, mucho más focalizada, ¿no? Este otro, porque este me parecía muy interesante traerlo, porque aparecen las plantas de los edificios singulares, como se había ido haciendo, pero en este caso los derribos efectuados en tiempos de José Bonaparte. Es algo verdaderamente interesante, porque todo ese momento, ¿no?, bonapartista, de intervención clara de José Bonaparte en la ciudad, ni mucho menos, ¿no?, con la intención que la historiografía ha querido mostrar del derribo indiscriminado de los edificios religiosos, no, sino conseguir una trama urbana mucho más abierta, con la apertura de plazas en función de lo que en ese momento se entendía debía ser, es una operación urbana, que conllevó, por supuesto, el derribo de determinados edificios religiosos, que no dio tiempo a concretar, y la llegada de Fernando VII se encuentra una ciudad, pues en muchos sectores derribada, y eso es como el derribo, la destrucción, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque muchos de los sectores, ¿no?, pues hubieran y consiguieron, ¿no?, tener pues una imagen pues más esclarecida, digamos, ¿no? Aunque, bueno, pues la dinámica de la ciudad es así, unos edificios aparecen, otros desaparecen, pero interesante, como digo, siempre que haya un fundamento, ¿no?, que
que justifique, ¿no?, la intervención en una ciudad más allá de un capricho o de una voluntad de derribo indiscriminado, ¿no? Interesante este del año 20, sobre todo porque ya la escala, como decimos, es mayor, es el plano de Madrid y es el plano de Madrid y sus cercanías también incluido en esa obra, ¿no?, de Laborde, que muestra pues una realidad territorial de mayor amplitud, ¿no? Continuamos con todos estos planos interesantes, ¿no?, incorporados. Me interesa sobre todo, y es algo que todavía no tengo trabajado, pero sí esa proyección, ¿no?, esa proyección que se realiza a través de los libros, quién consume estos libros, cómo se utilizan estos mapas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vemos ya en el año 25, ¿no?, cómo el mapa sigue siendo el mismo, pero se van incorporando otros elementos, pues la Florida, el puente de Segovia, el puente de Toledo, es decir, otro límite de la ciudad. Ayer lo hablábamos, ¿te acuerdas? Ese frente de la ciudad en torno al río, ¿no? Con una importante operación también en el 18, el denominado Prado Nuevo, de modo que la ciudad en sus límites quedará no solamente con las fronteras, digamos, naturales, sino que se han generado áreas de sociabilidad urbanizadas, etcétera, etcétera. Y también se proyectan no solamente los edificios más representativos, ligados al poder, etcétera, etcétera, sino también los paseos, ¿no?, esas áreas de Madrid, dividido en 10 cuarteles, que también se va viendo como la cerca va viéndose superada. Interesantísima, esto no es un plano, sino que es una maqueta amplísima que se custodia en el Museo de la Ciudad, de León Gil de Palacio, un ingeniero militar del año 30, y desde luego es una delicia porque ahí sí que es una representación tridimensional que permite, efectivamente, recorrer la ciudad previa al ensanche. No representa, claro, estamos en el mismo límite, no representa mucho más allá de la cerca, pero sí esa grandísima extensión que es ese palacio del buen Retiro, que ya se ha destruido, ¿no?, después de la llegada de los franceses, y la urbanización del Prado con lo que es ese que debería haber sido ese gabinete de historia natural y en la actualidad ese museo del Prado, ¿no?, con el jardín botánico, con ese hospital general, con el observatorio astronómico, es decir, todo ese proyecto vinculado a la exaltación de las artes y de las ciencias que propone, ¿no?, e impulsa Carlos III, y ahí la proyección de esos paseos, ¿no?, más allá del río. Y aquí podemos ver lo que os decía, ¿no?, que esa idealización de jardines de corte francés, etcétera, etcétera, no existen, porque realmente el desnivel, ¿no?, y la orografía no lo permite, y la importancia de ese río, desde luego al lado de los vuestros, estos son riachuelos, y esos paseos, ¿no?, de un lado y de otro, que lo vincula, por otra parte, veis aquí un poquito con otra de las posesiones reales, que es la Casa de Campo, que es otro de los pulmones verdes de la ciudad en la actualidad. Ahí veis, año 31, perfectamente definido el límite de la ciudad, una ciudad que parece que está condenada a no poder expandirse, cuando se sabe que la realidad había traspasado desde hacía muchísimo tiempo los límites. Este interesante croquis de la ciudad con la situación de las garitas situadas en la Empalizada con motivo de una epidemia de cólera, es decir, no es un plano en sí mismo, sino que
de qué manera se articulan los mecanismos e instrumentos para dar cobertura pues, en un caso de contingencia en este caso, ¿no? Diferentes demarcaciones ya muy precisas, comisarías, barrios, etcétera, etcétera, y ya es el último, ¿no? Es el último plano previo a la desamortización de Mendizábal, que sería la nacionalización de muchos edificios religiosos. Este plano de Madrid con las fortificaciones del año 37. La importancia aquí es interesantísimo, ¿no? Toda esta red de paseos arbolados, ¿no? De pues, la incorporación de esa naturaleza en la ciudad, ¿no? Conforme a ese planteamiento ilustrado, que en la naturaleza o a través de la naturaleza pues, se consigue la felicidad de los individuos, etcétera, etcétera. Ahí está. Este del 46 se mantiene igual las vistas de la ciudad, la voluntad de control y planificación urbana, promoción municipal y ya encargo de ingenieros de caminos, ¿no? Con una intencionalidad mucho más precisa, clara, etcétera, etcétera. Está interesante porque es una propuesta de ampliación de Madrid, incluido por Mesoneros Romanos en un artículo sobre la ampliación de Madrid que se publica en la propia Gaceta, y es la propuesta de ensanche parcial de la ciudad por el lado norte. Ahí tenemos este último de Coello, que era el que hacía yo la comparativa, ¿no? Cuando iniciaba estos espacios liberados del proceso de desamortización. En el 49 se eligió como plano oficial de la villa por parte del Ayuntamiento de Madrid, estas vistas panorámicas de Madrid, y además, bueno, pues con todos los hombres ilustres, ¿no? En este caso, y llegamos a este con el que ya Madrid empezaría pues ese despegue y ese ensanche, ese proyecto, ¿no? Del ensanche de Madrid, de Castro, que después se definiría de una manera diferente, no tan ortodoxa como Castro plantea, y luego ya, bueno, pues andando el tiempo, el Gran Madrid, el despegue, no solamente la proyección norte, este, sur, sino el Gran Madrid al otro lado del río. Bueno, muchísimas gracias. Nos dejaste